Bienvenidos de vuelta a mi canal. ¡Ay, Dios mío! La energía de hoy está a tope porque boom, traigo un tema que sé que les va a hacer saltar del asiento. Agárrense fuerte porque hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo del mar, en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para el chisme nivel Dios. Esas dos almas que nos embelesaron con su magia en Erkénticos, la serie que nos hizo suspirar, llorar y soñar con un amor así de intenso, han vuelto a encender la llama de la especulación. Y no, se trata de un rumor cualquiera salido de Twitter, aquí hay información que tiene más capas que una cebolla turca. Pero antes de que me dejen hablando sola y se lancen directamente a los comentarios que los leo todos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar esa campanita traviesa para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Aquí siempre encontrarás lo último del mundo del espectáculo turco, reseñas de series que te engancharán más que el café turco de la mañana, secretos de belleza para lucir como una auténtica estrella y por supuesto un pedacito de mi vida porque, como les digo siempre, aquí somos una comunidad. Ahora sí, dejen de calentar motores y vamos directo al corazón del asunto. La pregunta que ha estado carcomiendo el alma de los fans de Erkénticos durante años, la que ha generado más debates que un partido de fútbol entre Galatasaray y Fenerbahce, es, ¿Can y Demet estaban realmente enamorados? ¿Fue todo un montaje publicitario o por el contrario, había un amor genuino que trascendió la pantalla? Tras el apoteósico éxito de la serie, las señales, como dije antes, eran más confusas que un crucigrama en turco para un extranjero. Momentos de aparente distanciamiento que dolían en el alma, reencuentros esporádicos captados por paparazzi, esos héroes anónimos, indirectas sutiles, pero explosivas, en redes sociales. Un auténtico rompecabezas emocional digno de la mejor novela de Agatha Christie. Los medios turcos, conocidos por su pasión por el chisme y su habilidad para desentrañar los secretos mejor guardados, no han cesado de especular sobre una posible reconciliación, avivando la llama de la esperanza entre los fans. Pero hasta ahora, todo eran conjeturas, castillos en el aire y rumores sin fundamento. Hasta ahora. La realidad es que tras el final de Erkénticos, ambos actores decidieron emprender caminos separados en el ámbito profesional, y al menos aparentemente en el personal. Demet, la reina de las comedias románticas, se casó con el talentoso cantante Oğuzhan Koç, una unión que prometía ser un cuento de hadas moderno. Lamentablemente, como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un final abrupto y el matrimonio no prosperó. Can, por su parte, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia que han batido récords de audiencia y explorando nuevos proyectos alrededor del globo. Parecía que ambos habían cerrado ese capítulo de sus vidas y que la historia de Can y Sanem, los personajes que interpretaron en Erkénticos, era solo un bonito recuerdo. Pero como dice el viejo refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿verdad? Y a veces esas cenizas pueden volver a arder con más fuerza que nunca. Y es aquí donde entran en juego nuestras fieles aliadas, las redes sociales, la herramienta más poderosa para descifrar los misterios del corazón de las celebridades. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de coincidencias que, seamos honestos, son demasiado sospechosas para ignorarlas. Primero, y esto es crucial, ambos comenzaron a seguirse nuevamente en Instagram después de un largo periodo de silencio digital entre ellos. Atención. En el mundo de las celebridades, un follow en Instagram es mucho más que un simple gesto. Es una declaración en toda regla. Sabemos que a veces estas cosas pueden ser manejadas por sus equipos de marketing, que buscan generar expectación y mantener viva la llama del interés mediático. Pero en este caso, la sincronía y la intencionalidad detrás del gesto son dignas de un análisis exhaustivo. ¿Por qué ahora? ¿Qué mensaje quieren transmitir? ¿Están preparando el terreno para algo más grande? Luego, y aquí es donde entran en acción los fans detectives, esos seres observadores con una capacidad asombrosa para detectar hasta el más mínimo detalle. Algunos notaron que ambos han estado frecuentando los mismos lugares en Estambul. Y no me refiero a grandes eventos públicos llenos de flashes y alfombras rojas, sino a cafés discretos con encanto escondidos en las callejuelas de Beyoğlu, restaurantes con vistas panorámicas al Bósforo alejados del bullicio turístico. Incluso hay fotografías borrosas tomadas con el zoom al máximo que circulan por internet, aunque la calidad deje mucho que desear. Algunos juran y perjuran
Haberlos visto juntos compartiendo una taza de té y risas cómplices, pero hasta ahora, no hay pruebas contundentes que confirmen estos encuentros. La leyenda urbana de Khan y Demet se alimenta de suspiros y esperanzas. Pero lo que realmente me puso la piel de gallina, lo que hizo que mi corazón diera un vuelco y me convenció de que aquí hay algo más que una simple amistad, fue un comentario que Demet dejó en una de las últimas publicaciones de Khan. Era un simple emoji de corazón rojo, un símbolo universal del amor y la pasión, pero viniendo de ella, cataclismo en el fandom. Explosión nuclear en las redes sociales. Los fans enloquecieron, inundando la sección de comentarios con preguntas desesperadas, teorías descabelladas y plegarias fervorosas. La publicación de Khan era una foto suya disfrutando de un atardecer mágico en el Bósforo, con una sonrisa radiante que iluminaba toda la ciudad. Parecía un anuncio subliminal. Un mensaje encriptado para los que saben leer entre líneas. Además, y esto es lo que realmente le da peso a la historia, fuentes cercanas a ambos actores, personas de su círculo íntimo que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, han confirmado a varios medios turcos y a mí, claro está, a través de mis contactos, que Khan y Demet han estado teniendo conversaciones telefónicas frecuentes y que incluso se han reunido en privado varias veces. Estas fuentes, que conocen bien a ambos actores, insisten en que hay algo más que amistad entre ellos. Y esto, amigos míos, es lo que llamo una exclusiva de primera plana. Una bomba que puede cambiar el panorama del corazón en Turquía. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Están Khan y Demet oficialmente juntos? Debemos empezar a preparar los confetis y las flores para la boda del siglo. Todavía no podemos afirmarlo con certeza al 100%. Ambos son personas muy reservadas con su vida personal, que han aprendido a proteger su intimidad del escrutinio público y que son conscientes del impacto que sus decisiones tienen en sus carreras. Es comprensible que quieran mantener cierta privacidad y que no quieran precipitarse a hacer una declaración pública. Pero basándonos en la información que tenemos, en las señales que nos han estado dando, por pequeñas y sutiles que sean, y en los rumores que circulan con cada vez más fuerza, todo apunta a que hay una reconciliación en el horizonte. El amor está en el aire, mis amores. Imaginen la escena: Khan y Demet, después de años de idas y venidas, de malentendidos y desencuentros, reconectan y deciden darse una segunda oportunidad. Una historia de amor digna de una telenovela turca, llena de pasión, drama y giros inesperados, ¿verdad? Los fans de Erkencikus estarían eufóricos, celebrando este reencuentro como si fuera un campeonato de fútbol ganado en el último minuto, yo incluida. Porque no podemos negar que la química entre ellos es innegable, que la chispa que salta entre Khan y Demet es algo especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Son el uno para el otro. Pero hay que ser realistas y también considerar otras posibilidades. Tal vez Khan y Demet simplemente han madurado con el tiempo, han aprendido de sus errores y han decidido dejar atrás viejas rencillas. Quizás solo son amigos que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y que comparten una conexión especial gracias a la experiencia que vivieron juntos en Erkencikus. O tal vez, y esto es algo que también debemos tener en cuenta, están planeando un nuevo proyecto juntos, una nueva serie o película que los volverá a unir en la pantalla. Lo cual también sería genial. Imaginen la expectación que generaría. En cualquier caso, lo importante es respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan una declaración pública. Si realmente están juntos, si el amor ha triunfado sobre todas las adversidades, lo sabremos a su debido tiempo. Y si no, pues les desearemos lo mejor en sus respectivas vidas y celebraremos su amistad, que también es algo valioso. Pero no podemos ignorar el factor fan. La presión mediática y la expectación de los fans pueden ser abrumadoras, especialmente para celebridades que, como Khan y Demet, tienen una legión de seguidores en todo el mundo. Muchos fans invierten tiempo, energía y emociones en la vida de sus ídolos, se sienten identificados con sus historias y sueñan con que sus relaciones sentimentales sean tan perfectas como las que ven en la televisión. Es natural que quieran saber qué está pasando, que se preocupen por su felicidad y que esperen que se cumplan sus deseos. Pero es crucial recordar que Khan y Demet son personas reales con sentimientos, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y que no están obligados a vivir de acuerdo con las expectativas de los demás. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyarlos en sus proyectos profesionales y mantener la esperanza de verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla.
Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver una segunda temporada de Erkencicus con Can y Demet como protagonistas, retomando la historia de Can y Sanem y explorando nuevos caminos para su amor? Sería un sueño hecho realidad. Una fantasía que muchos fans comparten en silencio. Y hablando de sueños, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de esta bomba que les he soltado. No se corten y exprésense libremente. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, la posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha resurgido con fuerza en las últimas semanas. Las señales en redes sociales, los rumores de fuentes cercanas y las coincidencias en Estambul apuntan a que hay algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial, y es importante respetar su privacidad y darles tiempo para que tomen sus propias decisiones. Los fans, mientras tanto, mantenemos la esperanza y esperamos verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. Que el destino los una. Y con esto, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva que les he traído con tanto cariño. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional y por su amor por este canal. Significa mucho para mí. Ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios abajo, me cuenten qué opinan de todo este drama en el buen sentido. Quiero saber si son #Team Can Demet a muerte o si prefieren que sigan caminos separados. No se corten. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta familia siga creciendo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre traigo lo último sobre sus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Los quiero mucho. Chao, chao. Besos y abrazos desde Estambul.